El día de hoy la visita incómoda llega hasta los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para conversar con un escritor mexicano conocido principalmente por su labor como periodista y analista político, como director y fundador de varios medios impresos y digitales, y por las columnas que publica en diferentes diarios. Estamos hablando de Jorge Cepeda Patterson, quien más allá de haber estudiado economía se ha ganado un importante prestigio en el ámbito periodístico gracias a una trayectoria que comenzó en el diario Siglo XXI, que fundó en Jalisco en 1991. Después, entre 1999 y 2001, Cepeda Patterson llegó a la subdirección del Universal, aunque su voluntad de independencia lo llevó desde junio del año 2000 a fundar El Despertador. Tras una segunda etapa en el Universal, en 2011 fundó, sin embargo, MX, un medio informativo digital e independiente del cual hoy sigue formando parte de su consejo de administración. Esta importante trayectoria como periodista y analista político no estaría completa sin mencionar que es columnista semanal en la edición para América de El País y en Sin embargo MX. En esta ocasión, sin embargo, queremos presentarles también al Jorge Cepeda Patterson, que escribe historias de ficción, autor de novelas en las que claramente continúa utilizando toda la experiencia obtenida en su oficio periodístico. Jorge llegó a esta edición de la FIL precisamente para presentar su más reciente obra, El dilema de Penélope. Esta es su quinta novela publicada desde que comenzó este camino en 2013 con su primera obra, Los usurpadores. Vamos entonces a comenzar esta visita incómoda con Jorge Cepeda Patterson, conversando acerca de su trayectoria como autor en el terreno de la ficción, desde su novela más reciente, para luego hacer una retrospectiva hacia otros trabajos suyos. Jorge, Hernán, ¿cómo estás? muy bien. Vienes Gusto verte. Igualmente, vienes a presentar tu nuevo libro, ¿verdad? Vengo a El dilema de Penélope, Sí, también de Editorial Planeta, como las otras 4 novelas. sí. Oye, vienes seguido a la FIL tú, ¿no? Desde hace 30 años. Yo viví en Guadalajara, Ajá, entonces teníamos el periódico acá sí. y éramos casi cómplices de la FIL, sacando un diario extraordinario para los días de la FIL. Entonces, Sí. no importa en qué lugar del mundo ande, Ajá. los primeros días de diciembre tengo que estar aquí para venir a esto que es una fiesta del libro, más allá de las polémicas políticas. Qué inmensa cantidad de gente. 800,000. Siempre que veo este mundo de gente, me pregunto si esto sirve para que la gente lea más, si vienen porque quieren leer, cuántos de los que vienen leen. ¿Tú qué piensas? Es un poco de todo, ¿eh? Yo Ajá. creo que sí, en una proporción menor, sí, esto redundará en que haya jóvenes que entren en contacto con el libro, les llame Sí. la atención, etc. Desde luego la mayor parte de ellos va a salir sin un libro de aquí y esto es un happening, es una versión B de un mall, de un centro comercial, Sí. ¿no? Eso también es cierto. Sí. Pero con todo, es un ambiente, pues. Hay mesas de trabajo, hay eventos musicales, es una fiesta Sí. del arte y la cultura. Y yo creo que de alguna manera eso Sí. queda, ¿no? Caminamos un poquito. Venga. Oye, tú empezaste, digamos, tú eres periodista de origen. Sí, Antes que escritor, novelista, empezaste en el periodismo. 30 años dirigiendo periódicos y fundando Ajá. medios. Esa Sí. es, digamos, lo que me ha tocado hacer en la Varios la vida, medios, ¿no? ¿verdad? Has fundado. Sí. Fundé el Siglo XXI, un periódico legendario aquí en Guadalajara, que luego se transformó en público. Sí. He dirigido el periódico El Universal en México. Hicimos una revista dominical, Día 7, que vivió 10 años y se sindicó en muchos lugares del país. Y luego, sin embargo, el MX, el portal de información, ¿no? Que me tocó también dirigir y fundar. ¿Por qué has fundado tantos medios? Porque un poco al contrapelo de la oferta. En Guadalajara, cuando arrancamos, sentíamos que no había un espacio para la pluralidad, para nuevos criterios, para periodismo más transgresor, más crítico. En el fondo es eso. Sí. Sin embargo, el portal, que ya tiene 12 años, también fue pionero en su momento. Ahora ya
ya no necesariamente, pero en su momento sí abrió una mirada distinta. Y luego incursioné, yo diría incluso incursioné en las letras, en novela, como una manera de seguir explicándome qué cosa es el poder Ajá. a través de la ficción. ¿Tus novelas en general son sobre el poder? Sí. Esa es una de las constantes. El poder y la relación con el hombre de carne y hueso. Ajá. Esa es, yo creo que la constante. Porque pienso que mucho de la comprensión de lo que es el poder tras bambalinas no es de datos puntuales, sino de un tema de antropología. Sí. Es decir, cuáles son las actitudes, las conductas. Vamos, lo importante no sucede en la Cámara de Diputados, No, sino en la charla de sobremesa claro. de un jefe de una fracción, de un partido político, de un empresario, donde se van a poner de acuerdo en lo sustancial de la ley a discutir, no en la tribuna. Y ese es el tipo de cosas Y ahí no entra el periodismo. que tienes que imaginar de alguna forma, porque no puedes documentar, porque no estás en esa No puedes mesa. documentar a través de un testimonio, pero luego de 30 años Ajá. como periodista, de estar interactuando, conversando con la clase política, hay mucho de lo que te enteras que nunca lo van a confesar frente a un medio, Ajá. pero tú te enteraste de qué fue esa charla de sobremesa. Ajá. Entonces, con eso vas construyendo una cantidad de viñetas, de comportamientos, de actitudes, que luego solo puedes exhibirlos en una novela, en una ficción que trate sobre el asunto. O sea, de alguna manera cuando tú empiezas a escribir novela, estás, digamos, poniendo en papel cosas que de alguna forma te fueron contando con mezcla de lo que tú mismo vas elaborando. ¿O qué? Tal cual, mira, sobre todo siendo director de periódicos y demás, Sí. por responsabilidades institucionales te toca mucho de este contacto Sí. con hombres y mujeres de poder, ¿no? Y a lo largo de la vida vas haciéndote de un carnet, digamos, de una serie de expedientes Sí. que nunca van a tener salida y que vas a poder, en su momento, en una novela, incorporarlos como escenarios, como incidentes. Y luego, bueno, mis otras obsesiones son la amistad, el amor, el heroísmo que todos llevamos dentro en las condiciones correctas, es decir, en los momentos en que uno es exigido, ¿no? Y entran mis héroes, pues, gente como, no necesariamente como tú, pero sí como otros. No, gente como cualquiera de nosotros. Ajá. Tal cual. Oye, ¿y cuál fue el momento de empezar a escribir, digamos? Bueno, no sé si te Empecé a acuerdas. escribir novela, porque ya escribías, pues. Sí. No sé si leíste tú a aquel escritor sueco de la trilogía. Nunca lo leí, pero lo ubico. Los hombres que odiaban a las mujeres fue la primera, luego fue llevado al cine, muy exitoso. Y la trama era de un periodista que trabajaba en una revista tipo Proceso, digamos, en Suecia. Y yo veía lo que él describía de la sala de redacción y del comportamiento de un periodista, y entendiendo que era una muy buena novela por el suspenso, el thriller, pero yo decía, esto no sucede en una sala de redacción, esto no es así, porque bueno, 20 años metido en una sala de redacción, yo dirigiendo periodistas, mesas, definiciones de portadas, me ofendió. Entonces empecé a construir una historia de un columnista y que había sido subdirector de un periódico para poder primero documentar los hechos. Bueno, eso fue el arranque y me fue llevando a todas esas historias de las que te estoy platicando. Interesante. Entonces, de alguna forma tú lo que no puedes publicar en un periódico o en un portal, lo escribes en una novela, de alguna manera. Sí. Por ejemplo, esta novela que estoy presentando ahora, Penélope, el dilema de Penélope, mucho de lo que está detrás es lo que sucede en el cuarto de guerra de Donald Trump, tratando de regresar a la Casa Blanca. Vamos a ver la novela. Va. El dilema de Penélope se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, donde la protagonista acepta el puesto de directora de un centro de ayuda para pandillas, sin saber que está por enfrentar una serie de atentados atribuidos a la comunidad hispana
que la ponen en riesgo de muerte. Llama la atención que Jorge haya elegido una ciudad de los Estados Unidos que es emblemática por la presencia de la inmigración latina, especialmente mexicana, y que lleva a sus personajes a una situación de confrontación con un expresidente racista en una clara referencia a Donald Trump. Eso es lo divertido e interesante de la ficción, que permite narrar acontecimientos inspirados en hechos reales, pero desde una perspectiva diferente a la periodística. Vamos a escuchar, en voz de su autor, lo que nos puede platicar sobre sus personajes, el entorno que eligió para que se desarrolle su historia y las situaciones que tienen que enfrentar. Gracias. El dilema de Penélope. Ahí está Sí. en mi libro. Mira. Esta es tu última novela. Esta está saliendo del horno. Ajá. Oye, bueno, y cuéntanos qué se puede encontrar aquí. Van a encontrar eso. Por un Ajá. lado, las entrañas de lo que sucede al interior del cuarto de guerra de Donald Trump. Sí. Es interesante porque ahí pongo en movimiento estas tormentas de ideas de, bueno, y si soltamos este bulo, si soltamos este chisme, si nos vamos por allá, si le echamos la culpa a los latinos Ajá. de esto que está pasando, aunque no sea cierto, tenemos mucho más impacto en las redes sociales y en Fox y en tal para revertirlo a nuestro favor. Esto nos da 5 puntos. Ajá. Estas tramas están ahí. ¿Y cómo fue tu acercamiento al cuarto de guerra de Donald Trump? ¿De dónde sacaste información? ¿Cómo conociste o cuál fue tu aproximación a lo que ahí pasaba? Bueno, he sido testigo casi obsesivo, digamos, para Ajá. tratar de entender. Mira, si alguien nos dice hace 15 años, 12 años, que Donald Trump, el tipo del programa You Are Fired y de tantos escándalos, iba a ser presidente de Estados Unidos, apuestas tu fortuna en contra. Es decir, te parece inadmisible, imposible. Claro. Y sin embargo ahí está instalado. Entonces, hay algo fascinante en esta perversión de la supuesta democracia que lleva a colocar a alguien tan ostensiblemente inadecuado para ser presidente como este, ¿no? ¿Quién es Penélope? Penélope es una mujer fascinante, es Ajá. una hija de un noruego y de una mexicana en Ajá. Estados Unidos, que sale a su papá y entonces es una vikinga enorme, pero de buen español Ajá. y de una belleza extraordinaria, Ajá. que a pesar de eso la vida la ha metido en escenarios turbios, digamos. Sí. En algún momento incluso es bailarina de table dance, Ajá. organiza un sindicato de tableeras Ah, porque ¿sí? no quiere prostituirse. A ella le encanta que le paguen por bailar, le parece Ajá. fascinante, pero no las implicaciones que sus patrones quisieran. Ajá. Y pasa por muchas. Entonces es una mujer que no entiende muy bien lo que es lo correcto políticamente, transgresora, pero de un corazón de oro brutal. Y por circunstancias se ve envuelta en una maniobra de la ultraderecha estadounidense, norteamericana, para culpar a los latinos de unas tragedias. Ajá. La convierte en una testigo involuntaria y se siente que es la responsabilidad de denunciarlo y evidenciarlo. Entonces busca cómplices que ha conocido en su trayectoria para desenmascarar al enemigo. Pero sus dotes son la seducción, la astucia, el impacto que ella provoca, y por esas vías intenta reunir los elementos para exhibirlo. Entonces, mi historia, digamos, sucede en los dos polos. Por un lado, en estas entrañas del poder, y por otro lado, de cómo Penélope va ascendiendo a estas entrañas para tener los elementos y explotar. Ya lo la quiero infamia. leer, ¿eh? Sí, Oye, la verdad es fascinante. ¿y qué podemos aprender en este libro sobre cómo opera la ultraderecha? Por ejemplo, me imagino uno de los elementos típicamente de estos grupos es el uso de las fake news, el uso de las redes sociales de determinada manera. ¿Qué podemos entender de esa forma en la que funciona la ultraderecha? Sí, bueno, por supuesto es eso que acabas de decir. Incluso cada 10, 12 páginas en mi novela hay un tweet de Trump Ajá. con respecto a los sucesos.
Ajá. Ven, les dije, los latinos eran la gran amenaza para este país, ahora están muriendo inocentes. Tendríamos que ponerles un escudo para los apellidos que sean latinos para poder cuidarnos de ellos. Bueno, barbaridades de esta naturaleza. Pero lo interesante aquí es ver cómo suceden las tramas que llevan a decir, a ver, el conductor de este programa es nuestro aliado, soltémosle a esto. A ver, yo hablo con el director de este periódico, Ajá. que es tal. El empresario conservador tal nos puede financiar un movimiento por este lado. El subdirector de la CIA, que nosotros lo colocamos y ahí se mantiene, nos puede hacer este operativo para esconder esto que tuvimos que, esta ilegalidad que tuvimos que cometer. Esas cosas son muchísimo menos visibles. Si Claro. vemos los tweets de Trump, lo que no estamos viendo es todo lo que se mueve Sí, detrás sí. de eso para hacerlo posible. Es bien interesante. Oye, bueno, aquí hay otros libros tuyos. Son 5 novelas las que has escrito. Los corruptores fue Mira, la primera. esta es buena ponerlo así porque es una trilogía Ajá. que Donde se puede, están los azules, ¿no? están mis 4 amigos, los azules. Ajá. Que Estos si bien 3. son novelas que se pueden leer por separado, Ajá. tienen como elemento común, son como 3 novelas de Sherlock Holmes, digamos. Cada una se lee, termina la historia, pero es Sherlock Holmes. En mi caso son los 4 amigos azules, que son una especie de detective colectivo sin ser detectives. Es como si tú, otra amiga, un cuate académico que tiene, de repente se ven envueltos en una situación y se deciden a investigarlo, Ajá. Llegar hasta el fondo. llegar hasta el fondo. Ajá. Y son distintas historias, Son distintas historias. pero que investiga el mismo grupo. de los azules. Los 4 azules. Ah. Uno es un periodista tal cual, otro es un académico, Ajá. otra es una especie de Claudia Sheinbaum, Ajá. que es la mujer del grupo. Sí. Claudia Sheinbaum antes de llegar alcaldesa, pero casi un poquito antes. Ajá. ¿Por qué el símil con Claudia? Porque mi personaje, Amalia, que es entrañable, que es la mujer de los... Es decir, son 3 amigos y una amiga, que crecieron juntos, una niña, pues ella acaba siendo presidenta del PRD, el equivalente del PRD cuando el PRD todavía estaba en la izquierda, o de Morena, digamos. Y esa mezcla hace interesante lo que pueden hacer los azules frente a las fuerzas más perversas. Oye, son muy bonitas las portadas de tus libros, las ilustraciones. Sí, ¿Quién bueno, las hace? De verdad son muy bonitas, son magníficas. se hacen en España. Ajá. Y está corrido con mucha suerte. Debo Este decir premio que mis libros- Planeta. Sí, el premio Planeta 2014. que fue en el 2014. Mis libros han corrido con mucha suerte en otros países. Están traducidos a 25 idiomas. Wow. Están en italiano, francés. Todos mis libros están en italiano, francés, alemán. 2 están en inglés. Pero en turco, rumano, holandés, búlgaro, polaco, islandés, checo. Es muy bonito eso. ¿Por qué será que en México te tenemos más como analista político y como periodista que como novelista? En A pesar parte, de esta obra. en parte porque son muchos años y en parte porque también debo decir mis colegas escritores y el mundo literario, pese al premio Planeta, soy el único mexicano que ha ganado el premio Planeta, que es un premio que tiene 70 años. Después del premio Nobel, es el más dotado económicamente en todo el mundo. Muy ambicionado, pues muy apetecido. Y sin embargo, Hernán, pues yo entré a los 59 años al mundo de la literatura, pues. No me ven como una especie de recién llegado. Incluso muchos de ellos pensarán cómo nosotros que tenemos 3 décadas escribiendo y luego llega un periodista y se gana el premio literario más significativo de habla hispana, pues no. Ya. En fin, entonces no me ven como uno de ellos. Muchos de los círculos literarios no me ven así. ¿Te ven Y feo luego, de pronto? No, me ven como alguien que no es de ellos. Ajá. Que me siguen viendo más bien como el analista político. Sí. Y luego también hay que decirlo, yo escribo en algunos medios, pero en otros medios, particularmente más conservadores, soy visto con mucha desconfianza. Nunca verás una reseña de uno de mis libros
Conozco el caso. Exacto. En buena parte de los medios que lee clase media, clase alta. Mientras que en Alemania no tengo ese problema, evidentemente, ni en Francia, ni en Italia, ni en Holanda, ¿no? Interesante, ¿eh? Oye, ¿y tú con qué te quedas? Ah, bueno, perdón, y antes de cerrar esta parte, Claro. el otro libro tuyo es Muerte contra el reloj, que es del Tour de Francia. Bueno, sucede en el Tour de Francia, ¿no? Ese fue un divertimento, es mi único libro que no es político. Ajá. Es un trabajo sobre la amistad de dos ciclistas. Ajá. Que son prácticamente hermanos y les ha ido muy bien trabajando juntos, pero siempre uno ha sido el escudero del otro. Ajá. Hasta que las circunstancias lo colocan en un tour, en una competencia, lo colocan en una situación en donde él podría ser el campeón, pero implicaría traicionar a su amigo. Y esto en medio de un thriller tipo Agatha Christie, en donde hay un asesinato a lo largo del tour, que dura 20 y tantos días en Francia, la competencia ciclista más importante del mundo, desde luego. Hay un asesinato en circunstancias tales que solo pudo haber sido provocado por uno de los corredores. Entonces es un poco como Muerte en el Nilo o el Express de Oriente, de las novelas de Agatha Christie, donde es un círculo cerrado, sí, donde tú te haces ascuas de si será el italiano, será el rumano, etcétera, y parece que hay evidencias de que sí, pero entonces no, etcétera. Mezclo las dos tramas, el de la amistad y la competencia, con el otro que es hay que encontrar al asesino, ¿no? Es fascinante. Y me encantó. Se va a hacer una serie de televisión con no la me televisión digas. francesa. ¿En serio? Ya consiguió la autorización del tour ¡Wow! ¡Qué maravilla! para filmar en la próxima edición del tour metraje para la serie, ¿no? ¿Tú te vas a involucrar en la serie? No creo. Es decir, alguien hará el guión. Alguien hará el guión. No te van a pedir sobre la tu edición, opinión. sobre la traducción francesa. Ya. En los libros anteriores a El dilema de Penélope, Jorge Cepeda tejió una saga en la que nos presenta una serie de personajes con valores y procedencias muy diferentes que se complementan para luchar juntos ante situaciones que los unen y objetivos que se hacen comunes. Estamos hablando de Los Azules, protagonistas de las 3 primeras novelas que Jorge publicó con el sello Planeta. Los Corruptores, publicada en 2013, Milena o el fémur más bello del mundo, ganadora del premio Planeta en 2014, y Los Usurpadores, que vio la luz en 2016. Los Azules son 3 personajes principales. Amelia, una activista política, Tomás, periodista e idealista, Jaime, especialista en seguridad, el más pragmático de todos, y también Mario, una especie de escudero de los otros 3. Estos personajes se conocen desde la infancia y ya en la edad adulta, el destino los reúne para resolver los casos que una sola persona no podría solucionar. Cada uno desde su especialidad, con experiencias divergentes pero complementarias. La 4ª novela de Cepeda Patterson es Muerte contra reloj y se desarrolla durante la competencia ciclista del Tour de Francia con personajes distintos. Escuchemos en palabras de su autor un poco de lo que tratan estos otros relatos. Oye, y de estos libros, ¿cuál para ti es tu tesoro? El que más te costó, el que te llevarías a una isla si te fueras a ir solo. De los míos, dices. Ajá, sí. De los bueno, tuyos. Normalmente la última novela para un autor siempre tiene unas sensaciones de amor y odio, ¿no? Es decir, por un lado, viviste en ella, viviste en esta trama durante meses, porque cuando uno está escribiendo, estás en la realidad y no estás. Sigues redactando, ¿no? Ves a una chica pasar con el pelo de cierta manera y ya estás pensando si es un buen rasgo para la escena que estabas describiendo o no. Es inevitable, no importa qué estés haciendo y con quién estés conversando. Entonces vives ahí. Entonces cuando recién la está publicada, todavía hay una parte de ti que no ha bajado de esa. Y por otro lado, la sensación del entusiasmo de que estás presentando al mundo pues algo que salió de tu cerebro. Y por otro lado, las inseguridades de pudo haber sido mejor o no. Pero mira, una vez fui a Estambul a una feria de libro porque una de las novelas está en turco. Entonces hice la presentación con una traductora, la hice en inglés con una traductora turco ahí con un público. Bajé y se acercó una señora que se veía como modesta, de 50, 60 años, muy entrona,
Y me empezó a hablar en turco a una velocidad tal que la traductora mejor se rindió y la dejamos hablar, ¿no? Y yo no entendía absolutamente nada, salvo los nombres de los 4 azules. Entonces ella decía, Jaime, que el turco es muy parecido en la pronunciación, son R's, T's, como nosotros las pronunciamos. Entonces era María, Jaime, Mario, tal, los nombres, ¿no? Era lo único que entendía. Pero a mí me quedó la sensación de esta pasión con la que ella está hablando, Ajá. de algo que se me ocurrió en un rincón de la Condesa y que alguien leyó en Estambul. Y esta señora que viene de su casa, donde come cosas rarísimas para mí, Qué pero satisfacción, vivió ¿no? y habitó en mis personajes y en el mundo creado por al otro lado del mundo. Estas sensaciones son Claro. inconmensurables. Y eso creo que nunca te lo va a dar el periodismo, ¿verdad? Nunca te lo dará el periodismo. O sea, ¿tú le tienes más cariño a tu faceta de novelista que a tu faceta de periodista? No, si te tuvieras que quedar sí. con una de las dos. Eh, ¿O sería como cortarte un brazo, quedarte solo con En una cierta de las manera no las puedo disociar por lo que te decía de que para mí es Claro. una exploración. Bueno, es muy difícil para mí escoger entre periodismo y ficción, porque en el fondo atienden a la misma pulsión, que es Ajá. una preocupación por entender el poder y cómo afecta cotidianamente a todos nosotros. Entonces, el periodismo te da unas herramientas para analizarlo y la ficción te da enormes recursos Ya. para ponerlo en movimiento Claro. y ponerlo en carne y hueso, pues, no cerebralmente, ¿no? Me parece a mí eso lo importante. Y la literatura me ha dado muchísimas satisfacciones, Sí. como esto que hablaba de ver que una historia tuya que metiste en una botella, la aventaste al mar y alguien en Estambul la recoge y la hace Sí, suya, ¿no? eso debe ser increíble. Pero del otro lado, si dijeras tengo que apostar por una u otra, me costaría trabajo porque también siento que estamos viviendo momentos históricos extraordinarios. Tanto Claro. en el mundo, que está cambiando, pero muy en particular en México, en donde estamos viendo eh, una fascinante película de suspenso Ajá. de un proyecto social y político que intenta dar un giro a las cosas Ajá. en beneficio de las mayorías, con muchos defectos, con muchos claroscuros, con muchas cosas que podrían hacerse mejor si tú quieres, pero que justamente todo ese proyecto lo hace fascinante para tratar de entenderlo, explicarlo, darlo Pero- a conocer, cuestionarlo. ¿Y no sería interesante también escribir una novela sobre el obradorismo, por ejemplo? Sobre el momento actual que estamos viviendo. ¿O no lo has pensado? Tan fascinante que si te respondo me estoy haciendo spoiler de, Ok. de un proyecto. Sí, ya traes algo en mente, Sí, creo que pero sí, no vas a sí contar urge nada. hacerlo, Un boceto. en absoluto. Primero hay que ver cómo la realidad concluye este primer capítulo Ajá, ok. que estamos por Ok. y entender luego el horizonte que tiene el obradorismo Ajá. en los siguientes años. O sea, quizás, pues sí, tendrías todavía que dejar unos años más para poder cocinar bien la idea, ¿no? Sí, probablemente. Además, cada libro necesita su espacio. Ese está saliendo, requerirá 1 año, 2 años para respirar, digamos. Sí. Y son un buen margen para al mismo tiempo ir yo haciendo en paralelo Claro. lo que puede ser la construcción de una manera de entrarle al obradorismo sin blancos ni negros, no binario, pues, no ni para satanizarlo ni para beatificarlo, pero sí para entender qué hay ahí adentro. Oye, en este juego en el que vivimos, y no quiero profundizar mucho en temas de política porque hoy vamos a hablar de ficción, pero en este juego dicotómico en el que estamos, donde hay que estar de un lado o del otro, y la presión de tomar partido o ser crítico completo y denostar todo, o ser defensor absoluto, ¿cómo? No es muy difícil porque yo lo que he visto es que tú tratas de ser no sé si puedo llamarle un simpatizante crítico, por lo menos yo es como me he considerado, pero eh, no, no, ¿no piensas que de pronto también estaría interesante escribir una novela sobre la dificultad de estar en esa posición? Sí, bueno, y además nada que no hayas vivido, pero en efecto Sí. es muy... Nunca quedas bien con nadie, ¿no? Exacto, es muy cuestionado por tanta gente que en la polarización quiere asumir posiciones absolutas. Ajá.
cómo explicar que somos una sociedad compleja, que en un país tan desigual pues no puede haber más que versiones muy desiguales Claro. de la naturaleza del problema y sobre todo de la solución a los problemas. Y en última instancia vamos en una nave donde inexorablemente tenemos que vivir todos, no podemos echar por la ventana al que no piensa igual que nosotros. Claro. Y eso nos obliga de alguna manera a tratar de entender tus argumentos, aunque no los comparta, pero entender Sí. por qué los estás Sí. pulsando así, ¿no? Y eso no estamos haciendo. No. Entonces, más bien estamos quemando los puentes Sí, sí, sí. y intercambiando Descalificas sistemáticamente al que piensa distinto, insultos. Así es. básicamente, ¿no? No legitimas, es decir, es mucho más fácil descalificar las razones que atender a las razones. Es decir, descalificar al que enuncia esas razones que tratar de razonarlas. Eres corrupto, eres un imbécil, eres un chairo fanático, arrastrado por el engaño. Y nos la pasamos intercambiando epítetos sin entender que hay lógicas, por más que no sean las tuyas. Sí, claro. No quise dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Jorge sobre sus influencias como lector y sus hábitos como escritor. En esta conversación he podido comprobar cómo el hábito de la lectura y las preferencias que de ahí se desprenden tienen mucho que ver también con la producción propia de un autor como Cepeda Patterson. Veamos qué nos dice al respecto. Oye, yo quisiera preguntarte, bueno, que me cuentes un poco cuáles son los libros que a ti más te han marcado, los autores que más te han llamado la atención. Porque pues, la idea es, pues, de venir a una feria es promover Claro, que la gente lea. Y yo creo que pues, la gente que te conoce y la gente que te lee, pues también podría seguir recomendaciones tuyas para leer algunas cosas similares a las que tú has Gracias. leído, ¿no? Sobre todo, ¿Qué? esto que acabas de decir, promover que la gente lea. ¿Por qué? Ajá. Porque a mí me parece que la literatura es un espacio en donde te educa a la tolerancia. Claro. O sea, leer novelas Mira. es meterte en el corazón y en la mente de personajes y sus circunstancias. Te saca del dogmatismo. Y te saca de ¿No? ti. Y entonces De ti, claro. expande tus visiones y eres capaz de verla a través de un personaje. Y ese es un músculo que, como cualquier otro músculo, a medida que lo ejercitas, te va ejercitando en la posibilidad de ponerte los zapatos de otro. Primero de manera ficcionada, que es la literatura, pero si tú te sentiste ese personaje, esa mujer, ese hombre, ya ejerciste ese músculo. Y entonces Claro. estás en condiciones de ver que, pues, no compartes lo que está diciendo alguien, pero puedes entender que está sufriendo, se está apasionando, se siente ofendido, y eso sí lo puedes entender. Claro, qué interesante, no Entonces, lo había visto así. Promoverlo es fundamental, ¿no? Sí, 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 totalmente. Dicho eso, en mi vida, para responder, diría, bueno, ahí va por épocas. Cuando Ajá. tenía 14 años, Julio Verne me parecía que era lo único que quería leer en la vida, por supuesto, ¿no? Ajá. Y Miguel Strogoff, o Las aventuras de los mosqueteros, etcétera. Cuando tienes 30 años es distinto. Yo diría, por ejemplo, un libro que me marcó en muchos sentidos ya como adulto, serían las memorias de Adriano, el emperador, sí. de Margarita Yourcenar, que bueno, Ajá. ya Ajá. fallecida, y que es un libro que recomendaría toda la vida. Lo he venido haciendo desde los últimos 20 años. ¿Por qué te gustó? Porque es una visión de un hombre de Estado en su vejez, que empieza a hacer prioridad sobre las cosas importantes en la vida. Y él, que fue el emperador del mundo, porque era Roma en todo su apogeo, dueño de vidas y haciendas, empieza a decir, bueno, pero ¿qué fue lo importante en la vida? Y en realidad lo importante fue el amor que tuve con este joven en aquella ocasión, el amor de su vida, un chico que era la representación de la belleza, o la posibilidad de que hice algo para esta región, etc. En fin, es muy humanista esta perspectiva. Mira. Y leerla te ayuda a colocar también, a darle la prioridad justa a lo que importa en la vida, ¿no? ¿Y lo has vuelto a leer? ¿Tú eres de los que releen años después los Muy libros que poco. ya leyeron? Ese sí, porque un día, después de 20 años de estarlo recomendando, yo decía, bueno, tendría que revisar qué estoy recomendando. Porque a veces las épocas hace que se te caiga cierta película, claro. cierta Sí, cierta se te historia, caen ¿no? ciertos... Ahora, ya en estos tiempos, obviamente estoy leyendo otras cosas. Qué bueno que ¿Te pasamos gusta Carrer? enfrente de Anagrama, porque justamente Emmanuel Carrer, que fue
Este es buenísimo, ¿no? Limonov es un personaje real. Emmanuel Carrère es un periodista que luego entró a la literatura y ya se dedicó solo a la literatura, pero él sigue haciendo ficción, pero a diferencia mía, que son historias inventadas de la realidad misma, él toma un dato de la realidad, o sea, Limonov, un personaje real, lo ficciona y desarrolla una historia. ¿Todos los has leído? Sí. Conviene tener un sitio a donde ir. Limonov está muy bien, ¿eh? Limonov está muy bien. Sí. Bueno, es que este es un noruego, Ajá. Karl Knausgaard, pero bueno, no necesariamente para todos, pero sí es importantísimo. Son como su autobiografía es lo que se llama ahora autoficción, Ajá. que es tú vas contando tu vida, pero no es una autobiografía en la medida en que tú estás recomponiendo una conversación que tuviste a los 7 años de edad, que es imposible que la hayas grabado, la estás reconstruyendo, pues, sin ánimo de ser absolutamente fidedigna. Ajá. Y así es toda la vida. Y es fascinante, Mira. porque escribe como los dioses, además. Martin si Amis es un inglés, tiene una obra que se llama El dinero, que es para destornillarse de risa, fascinante, y es una crítica poderosa a la vida, ¿no? En sus críticas de la política actual en México, Cepeda Patterson se ha caracterizado por alejarse de las críticas acérrimas que muchos otros columnistas han expresado. Sin dejar de criticar los aspectos con los que no está de acuerdo, ha sabido mantenerse distante de la polarización en que estamos inmersos para ser un simpatizante crítico de López Obrador y las decisiones de su gobierno. Vamos a conocer ahora sí su faceta como analista político de asuntos nacionales e internacionales. Aquí está yoga. De Manuel Carrera está muy bien. Espérame, déjame. ¿Qué nos cuentas de este yoga? Yoga es una crítica acérrima a toda esta cultura de la autoayuda, en donde tratamos de escapar de nuestra realidad construyéndonos nuevos paraísos. Y sin descartarlas, porque para algunas personas es genuina, él tiene esta mirada crítica, se va a un curso de yoga en las islas griegas, con estos nuevos gurús, intenta hacer el esfuerzo, pero al mismo tiempo está con esta lectura de la señora que está haciendo esto, el gurú mismo, que de repente, en la noche ya se va y se echa sus drinks, todo este mercantilismo que hay detrás de estos temas es una mirada sabrosa. Pero es como la salvación individual, ¿no? No la salvación colectiva. Pero la crítica es la crítica sociológica de lo que hay de marketing, de falsos paraísos, de actitudes en el fondo escapistas para muchas personas, ¿no? ¿Ian McEwan te gusta? Ian McEwan es un inglés que va sacando una obra tras otra, algunos thrillers, a otras historias de amor. Yo diría que es probablemente la mejor pluma en este momento inglesa. Me gusta Paul Auster, desde luego. Ajá. Ya pasaron sus mejores épocas, pero tiene clásicos. Tiene una esposa que escribe muy bien también. Siri Husbeth es novelista y además ensayista. Y ella es un poco Penélope, porque ella es hija de noruegos, del personaje mío que estaba hablando antes. Mide lo que mide Penélope, que te sacaría a ti una cabeza, etcétera. Una mujer fascinante. Sí, yo la entrevisté. Tan guapa como inteligente. Sí. Oye, y te tuvieras que ir a una isla y llevarte un solo libro, que es lo último que vas a poder leer en tu vida, ¿cuál te llevarías? Bueno, la respuesta típica es Manual para sobrevivir en una isla, por supuesto, si estuviese publicado, ¿no? Yo creo que me llevaría la Biblia. Siento que nunca la he leído porque tengo un cierto desprecio natural a todo lo que sea catolicismo y aún así creo que es un libro que hay que leer, pero siento que nunca me voy a hacer el tiempo. O el Quijote, tal vez, que tampoco Yo creo lo que he leído. la Biblia es una buena opción, más allá de que sería la respuesta de Peña Nieto.
que- y lamento decirte que fue lo que respondió Híjole, qué mal. hace, Sí, yo sé. hace como 10 años, antes de ser presidente, ya presidente electo, es decir, candidato del Sí, PRI. sí. Vino a la FIL, lo entrevistan, le Dijo preguntan que por era los su tres libro libros. favorito. Y después de una pausa como de 2 minutos, en donde no podía dar con ningún libro y casi dice el directorio telefónico, le preguntaron sus 3 libros favoritos. Obviamente no había leído mucho en la vida, está clarísimo. Acabó diciendo Sí. la Biblia y con trabajo. Uy, me acabo de sentir horrible. Bueno, luego cortamos esta parte. No, es que en el fondo probablemente, si solo vas a leer un libro, Ajá. obviamente no te vas a llevar uno de 60 páginas. Pues y sí, la ¿no? Biblia son 1000 historias metidas Claro. ahí. Sí. No es mala elección después de todo. Y si no fuera, ¿cuál y algo sería? podría ser por tu alma, seguramente. ¿Y cuál hubiera sido tu elección si no era la Biblia? Pues a lo mejor Memorias de Adriano, porque sería un momento otra vez de Ajá. ver con filosofía. Además son los últimos momentos de la vida de Sí. Adriano, que es una buena compañía para enfrentar lo inevitable, ¿no? Ya. Pues lean Memorias de Adriano y lean los libros de Jorge Cepeda y lean, ¿no? Porque Y lean, sobre todo lean. es bonito y es importante leer. Y el problema es que con estas cosas, con estas malditas cosas, cada vez se lee menos. Cada vez es más difícil encontrar tiempo, concentración. Bueno, tú pasas mucho tiempo fuera de México, ¿no? Y eso me imagino que Sí, te por da... las traducciones que me obliga a ir a hacer promoción, que salió la edición alemana de la Ajá. novela anterior, pues voy Ya. un par de semanas a hacer. Pero lo te que quedas pide la fuera, editorial. escribes Y luego fuera ya también, aprovecho. ¿no? Sí, toda la novela anterior, no esta, sino la del Tour de Francia. Ajá. Obviamente investigué allá en carreras ciclistas, en el propio Tour, y me quedé luego a escribir en Francia, Sí. toda Sí, la sí, sí. novela. ¿Cómo son tus hábitos de escritura? ¿Escribes de día, de noche, en la mañana? ¿Cómo encuentras espacios para eso? Por lo que he leído de otros autores, el hecho de haber hecho escritura tanto tiempo, columna, de escribir en periódicos tanto tiempo, hace que uno no dependa de la musa. Es decir, tú no puedes, si tienes el deadline, pues el tiempo de entrega a las 2 de la tarde para que la columna se forme esa misma tarde, evidentemente, y lo tienes que hacer 3 veces a la semana, Sí, sí, no estás sí. esperando a la musa. Es decir, desarrollas una disciplina y una rapidez de teclado Claro. que no tiene el escritor de novelas normal, que sabe que tiene 2 años, 1 año y medio para Claro. escribir, ¿no? Entonces, escribo bajo cualquier circunstancia. Ya, qué bien. He En el escrito avión, en medio, en una fiesta, en una de boda. veras. Es decir, En una boda. con enfermedad. Son 30 años de hacer columna 1 o 2 a la semana. Entonces, las circunstancias me han tocado todas. En una boda, no la mía. No la Pero igual mía. debe haber tenido consecuencias, ¿no? Que te pongas a escribir en una boda, me imagino. Tus parejas te lo han de haber reclamado un par de veces. Absolutamente. Oye, vinimos a divertirnos, no a que estuvieras trabajando. Exacto. ¿De qué se trata? Pero bueno, he escrito en un barco, Ajá. en un avión, en la calle. Mira, Escribo muy fácil en un café. qué bueno. El ruido no importa. ¿Y es lees parte también de- donde sea? Leo donde sea. Ahorita que mostraste el teléfono, lo que iba a decir es cierto. Es un rival de la lectura de fondo. Pero luego también puede ser un instrumento. Es decir, ojalá lean en papel, por muchas razones, entre otras cosas para mantener vivas las librerías. Pero de no poder hacerlo, Claro. bajar un libro al celular. Sí, sí, sí. Yo estoy leyendo todo Sí. el tiempo el libro que traigo en el Sí. celular. Yo leo es en mi decir, iPad también. de repente voy o al iPad, voy a una comida y llega tarde mi interlocutor, 10 minutos, y llega disculpándose, y yo estoy en la mitad de una escena, y casi le digo, mira, por mí, retrásate ¿Puedes otros días. irte 10 minutitos más y luego regresas? Exacto. Es que estoy terminando un capítulo. No te disculpes más bien porque llegas tan pronto. Y es esa riqueza, ¿no? Sí, claro. Que te da la posibilidad de trasladarte a otra vida. Oye, Jorge, pues yo me quedaría todo el día contigo, pero tú tienes actividades. Sí. Muchísimas gracias, felicidades por el libro y pues ahí estemos en contacto. No, muchas gracias por la oportunidad de conversar de estas cosas, Órale. son tan ricas. Dale, Un saludo. gracias. Bye. Suerte. Así llegamos al final de esta visita incómoda, en la cual lo más incómodo fue que Cepeda Patterson me comparara con Peña Nieto por mi azarosa elección de la Biblia como el libro que me llevaría a una isla desierta. Me voy también con la satisfacción de haber conocido un poco mejor
a una figura importante del periodismo independiente en nuestro país y a un novelista que sigue buscando explicarse qué es el poder, ofreciéndonos generosamente su visión al respecto. Por lo pronto tengo pensado sumergirme en los libros de Jorge Cepeda. La trilogía de los azules, Los corruptores primero, Milena o el fémur más bello del mundo después, para cerrar con Los usurpadores. Y ya de postre, El dilema de Penélope y Muerte contra reloj. Los invito a ustedes a seguir mis pasos. Hasta la próxima.